Yo estaba regresando de la farmacia con las medicinas de mi nieto Roberto cuando escuché las risas que venían del comedor. Me detuve en la puerta de entrada de mi propia casa, sosteniendo las bolsas, y escuché a mi hija Esperanza decir bien fuerte: «¡Qué bueno que la vieja no vino! Ahora podemos cenar en paz sin que esté quejándose de todo». Las risas aumentaron, y reconocí la voz de mi yerno Miguel concordando: «Es cierto, Esperanza. Tu mamá solo sabe estorbar». Sentí que mi corazón se oprimía cuando me di cuenta de que estaban cenando el pavo del Día de Acción de Gracias sin mí, mientras yo había salido especialmente para buscar la medicina para el asma de Roberto porque se estaba sintiendo mal. Entré despacio por la puerta de atrás, colocando las bolsas en la cocina en silencio. Por la rendija de la puerta vi a toda la familia reunida alrededor de la mesa que yo había preparado por la mañana. Esperanza cortando el pavo, Miguel sirviendo vino y hasta mis dos nietos, Roberto de 15 años y Carmen de 12, participando en la conversación como si fuera normal que yo no estuviera ahí. Carmen hasta comentó: «La abuela siempre se tarda mucho, ¿verdad, mamá? Mejor empezamos sin ella». Lo que más me destrozó fue ver el lugar vacío en la mesa. Mi lugar, como si yo fuera solo un fantasma en mi propia casa. Ni siquiera notaron que había regresado. Siguieron comiendo y riendo, mientras yo me quedaba ahí en la cocina, invisible. Subí a mi cuarto sin hacer ruido, sintiendo un peso en el pecho que nunca había sentido antes. A los 72 años, después de criar a mi hija sola cuando mi esposo Francisco nos dejó temprano, después de trabajar 40 años como maestra para darle una buena vida, después de cuidar a los nietos cuando nacieron y ayudar en todo lo que necesitaban, me había convertido en un estorbo en mi propia familia. Me senté en la cama y miré por la ventana, viendo a las otras familias vecinas reunidas celebrando, mientras yo estaba sola en el piso de arriba. Esperanza me había pedido que saliera porque necesitaba espacio para recibir a los invitados. Pero yo vivía ahí desde hacía 50 años. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. La casa donde había vivido por tanto tiempo ya no se sentía como mía. Cada rincón guardaba recuerdos de cuando Francisco y yo éramos jóvenes, cuando compramos esta propiedad con nuestros ahorros de maestros en una colonia tranquila de Guadalajara. Francisco trabajaba en la escuela primaria Benito Juárez y yo daba clases en la secundaria José María Morelos. Éramos una pareja de educadores que soñaba con criar a nuestros hijos en una casa llena de libros y amor. Pero la vida tenía otros planes para nosotros. Cuando Esperanza tenía apenas 12 años, Francisco sufrió un infarto mientras daba clases. Los doctores dijeron que fue instantáneo, que no sufrió, pero yo sí sufrí. Me quedé sola con una adolescente rebelde y una casa que mantener con un solo sueldo. Vendí el carro, dejé de comprar ropa nueva, convertí cada peso en una inversión para el futuro de mi hija. Trabajé doble turno, dando clases particulares por las tardes y los fines de semana para que Esperanza pudiera estudiar en la preparatoria privada que ella quería. Durante esos años difíciles, nunca le negué nada. Cuando quiso estudiar administración en la Universidad de Guadalajara, trabajé 3 trabajos para pagarle la carrera. Cuando se casó con Miguel, usé mis ahorros para ayudarles con la boda que ella soñaba. Cuando nacieron los nietos, dejé mi trabajo para cuidarlos mientras ellos construían sus carreras. Siempre pensé que estaba invirtiendo en amor, que el sacrificio de una madre siempre regresa multiplicado en cariño y respeto. Pero mientras estaba ahí sentada en mi cuarto, escuchando las risas que venían de abajo, me di cuenta de que me había equivocado. Yo no era una inversión de amor para ellos. Me había convertido en una obligación molesta. Una anciana que ocupaba espacio en una casa que ellos consideraban suya, aunque mi nombre siguiera en las escrituras. La realidad me golpeó como una ola fría. En los últimos 5 años, desde que Miguel perdió su trabajo y se mudaron aquí temporalmente, yo había ido perdiendo mi lugar poco a poco. Al principio fue sutil. Miguel empezó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Esperanza comenzó a hablarme como si yo fuera una huésped que se había quedado demasiado tiempo. Los nietos dejaron de buscarme para sus problemas y empezaron a verme como la abuela que siempre estaba ahí, disponible, pero no realmente importante. Me levanté de la cama y caminé hacia el escritorio donde guardaba mis papeles importantes. Ahí estaban las escrituras de la casa,
mi testamento, donde les dejaba todo a ellos, y los documentos de mi cuenta bancaria, donde aún tenía algunos ahorros de mi pensión como maestra. Durante 40 años enseñando matemáticas, siempre fui buena con los números y la planeación. Era hora de hacer algunos cálculos sobre mi propia vida. Tomé una hoja de papel y empecé a escribir. En una columna puse lo que doy: casa gratis, cuidado de nietos, limpieza, comida, ayuda económica cuando la necesitan. En la otra columna puse lo que recibo: desprecio silencioso, decisiones tomadas sin consultarme, ser excluida de las celebraciones familiares, ser tratada como sirvienta en mi propia casa. Los números no cuadraban, nunca habían cuadrado, pero lo que más me dolía no era la ingratitud material, era la frialdad emocional. Hacía meses que Roberto no me buscaba para platicar como antes. Carmen ya no me mostraba sus dibujos ni me pedía que le contara cuentos. Esperanza me hablaba solo cuando necesitaba algo o cuando tenía que regañarme por alguna cosa que yo había hecho mal. Miguel actuaba como si yo fuera invisible la mayor parte del tiempo. Recordé la conversación que había escuchado la semana pasada entre Esperanza y Miguel en la sala. Estaba lavando los trastes en la cocina cuando los oí hablar en voz baja sobre mí. «Ya está muy vieja para vivir sola», decía Esperanza. «Pero tampoco podemos seguir así para siempre. Los niños ya crecieron, ya no necesitan niñera». Miguel respondió: «Tal vez sea hora de buscarle un lugar apropiado para su edad, un lugar donde esté con gente como ella». Yo sabía exactamente a qué se referían con gente como ella. Ancianos que habían sido depositados ahí por familias que ya no los querían en casa. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé a la cocina para lavarme los trastes que habían dejado de su cena sin mí. La mesa todavía tenía restos del pavo que yo había preparado con tanto cariño, pensando que sería una celebración familiar. Mientras lavaba cada plato, cada copa, cada cubierto que ellos habían usado sin esperarme, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo la humillación de haber sido excluida, era la realización de que esto no había sido un accidente o una decisión del momento. Ellos habían planeado celebrar sin mí. Habían decidido conscientemente que su día de acción de gracias sería mejor sin la presencia de la persona que había hecho posible que tuvieran una casa donde celebrar. Mientras secaba los platos que ellos habían ensuciado, recordé todas las veces en los últimos meses que me habían hecho sentir como una intrusa. Cuando Miguel cambió la cerradura sin darme copia de la llave nueva. Cuando Esperanza rearregló toda la sala sin preguntarme qué me parecía. Cuando decidieron renovar la cocina y escogieron todo sin considerar mis gustos, a pesar de que yo era quien más tiempo pasaba ahí cocinando para todos. Subí a mi cuarto con las manos todavía húmedas de lavar los trastes ajenos en mi propia casa. Me senté en el borde de la cama y miré las fotos en mi mesa de noche. Francisco sonriendo en nuestra boda. Esperanza de niña, abrazándome después de su graduación de primaria. Roberto y Carmen de bebés, durmiendo en mis brazos. Todas esas imágenes de amor parecían mentiras ahora. ¿En qué momento había perdido mi lugar en esta familia? ¿En qué momento me había convertido de matriarca respetada en carga molesta? La respuesta llegó clara como una revelación. Nunca había perdido mi lugar. Ellos simplemente habían decidido que ya no merecía tenerlo. Esa madrugada, mientras la casa dormía, tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos querían vivir sin mí, les daría exactamente lo que deseaban, pero lo harían según mis términos, no los suyos. Por primera vez en años, yo tomaría el control de mi propia vida. Me levanté, prendí la lámpara de mi escritorio y empecé a revisar todos mis documentos con una claridad mental que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tenía 72 años, estaba sana, tenía mi pensión asegurada y algunos ahorros. Más importante aún, tenía una casa que valía mucho dinero en un mercado inmobiliario que había crecido considerablemente en los últimos años. Mientras organizaba mis papeles, pensé en mi hermana Guadalupe, que vivía en Puerto Vallarta. Siempre me había invitado a visitarla, a quedarme el tiempo que quisiera en su casa frente al mar. «Hermana», me decía en nuestras llamadas telefónicas, «aquí podrías vivir tranquila, sin presiones, disfrutando tus años dorados como te mereces». Nunca la había tomado en serio, porque pensaba que mi lugar estaba con mi familia en Guadalajara. Pero esa noche,
Por primera vez, su invitación sonaba como una promesa de libertad. También pensé en mi amiga Dolores, quien después de enviudar había vendido todo y se había mudado a Mérida, donde había comprado una casita pequeña cerca del centro histórico. Las últimas veces que hablamos, me contaba lo feliz que era viviendo sola, sin tener que dar explicaciones a nadie, sin tener que adaptarse a los horarios y exigencias de otros. Rosa, me había dicho en nuestra última conversación, la libertad de hacer lo que quieres, cuando quieres, no tiene precio. Por primera vez en años, empecé a imaginar una vida diferente. Una vida donde yo fuera la protagonista de mis propias decisiones, donde no tuviera que pedir permiso para cambiar la decoración de mi propia casa, donde no tuviera que soportar comentarios despectivos sobre mi edad o mis gustos. Una vida donde el respeto no fuera algo que tuviera que mendigar, sino algo que me dieran naturalmente. Pero antes de poder construir esa nueva vida, tenía que desarmar la mentira en la que había estado viviendo. La mentira de que yo dependía de ellos, cuando la realidad era exactamente al revés. La mentira de que ellos me hacían un favor al permitirme vivir en mi propia casa. La mentira de que yo debía estar agradecida por ser tolerada en lugar de ser valorada. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. En unas horas, Esperanza bajaría a desayunar, Miguel leería su periódico y los niños se prepararían para ir a la escuela. Todos actuarían como si nada hubiera pasado la noche anterior, como si excluirme de la cena familiar fuera algo normal y aceptable. Pero esta vez yo tenía un plan. Me acosté con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la tristeza aplastante que había sentido al escuchar sus risas mientras yo cargaba las medicinas de Roberto. Era algo nuevo, algo que no había sentido en años, esperanza. La esperanza de que las cosas estaban a punto de cambiar, y de que esta vez el cambio sería en mis términos. Antes de cerrar los ojos, murmuré una pequeña oración. Francisco, amor, espero que desde donde estés puedas darme la fuerza para hacer lo que necesito hacer. Ya no puedo seguir viviendo como una sombra en la casa que construimos juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Francisco me respondía con una brisa suave que movió las cortinas de mi ventana, como diciéndome que era hora de recuperar mi dignidad. Al día siguiente empezaría a ejecutar mi plan. Pero esa noche, simplemente me permití soñar con una vida donde Rosa Guadalupe Hernández volviera a ser la protagonista de su propia historia. En la mañana siguiente, bajé a tomar café y encontré la mesa todavía sucia de la cena de ayer. Esperanza estaba al teléfono hablando con una amiga, quejándose. Mi mamá se está poniendo cada día más difícil, ¿sabes? Ayer ni siquiera apareció para la cena, debe estar haciendo berrinche otra vez. Cuando me vio, ni siquiera me dijo buenos días, solo continuó. Ella piensa que la casa es suya, pero quienes pagamos las cuentas somos nosotros. Me quedé callada, lavando los platos que habían dejado, mientras Miguel leía el periódico sin saludarme. Roberto bajó corriendo. Tomó la medicina que yo había comprado ayer y salió para la escuela sin siquiera un gracias, como si fuera mi obligación salir corriendo detrás de sus cosas. Durante el día, me quedé recordando cómo había empezado todo. Cuando Esperanza se casó hace 15 años, me pidió que vendiera mi departamento pequeño y comprara esta casa grande para que la familia estuviera junta y yo ayudara con los nietos. Usé toda mi jubilación y la herencia que Francisco dejó para comprar esta casa a mi nombre, pensando que sería un hogar feliz para todos nosotros. Los primeros años fueron buenos. Yo cuidaba a los niños mientras ellos trabajaban, cocinaba, limpiaba, era útil. Pero conforme pasaron los años, me fui convirtiendo en una molestia. Carmen creció y ya no necesitaba a la abuela. Roberto prefería quedarse en su cuarto jugando videojuegos, y Esperanza comenzó a tratarme como una empleada que vivía de favor. Por la tarde, cuando estaba regando las plantas del jardín que yo planté y cuidé por años, escuché a Esperanza hablando con Miguel en la sala. Necesitamos hacer algo con mi mamá, Miguel. Ya está muy vieja para vivir sola, pero tampoco podemos seguir así. Tal vez sea hora de buscar un lugar apropiado para ella. Miguel respondió, tienes razón, amor, y con ella fuera podemos convertir su cuarto en oficina. Sentí que mis manos temblaron sosteniendo la regadera. Después de 15 años en esta casa y toda una vida cuidando a esta familia, estaban planeando echarme de mi propia casa. Y en ese momento,
Algo dentro de mí finalmente se rompió. Esa conversación me transportó a recuerdos que había tratado de enterrar. Recordé cuando Francisco murió y yo me quedé sola con Esperanza adolescente. Los primeros meses fueron terribles, no solo por el dolor de perder al amor de mi vida, sino por la responsabilidad aplastante de criar sola a una niña de 12 años que estaba pasando por su propia rebeldía. Esperanza culpaba a todo el mundo por la muerte de su padre, especialmente a mí, como si yo hubiera podido hacer algo para evitar el infarto. ¿Por qué no lo cuidaste mejor?, me gritaba cuando estaba enojada. ¿Por qué no te diste cuenta de que estaba enfermo? Esas palabras me destrozaban porque yo me hacía las mismas preguntas todos los días. Francisco nunca se quejó de dolores en el pecho. Siempre fue un hombre fuerte, que cargaba los escritorios de la escuela sin ayuda, que jugaba fútbol los domingos con sus amigos maestros. La noche antes de morir, habíamos cenado juntos, habíamos visto una película en la televisión, habíamos hecho planes para las vacaciones de verano. No había señales de que al día siguiente mi mundo se desmoronaría. Los años que siguieron fueron de supervivencia pura. Trabajaba doble turno para mantener el mismo nivel de vida que teníamos cuando Francisco vivía. Durante el día daba clases en la secundaria José María Morelos, y por las tardes y fines de semana daba clases particulares a niños de familias acomodadas en la colonia americana. Llegaba a casa exhausta, pero aún tenía que ayudar a Esperanza con sus tareas, prepararle la comida, lavarle la ropa, escuchar sus problemas de adolescente. Esperanza no era una niña fácil. Había heredado la terquedad de Francisco, pero sin su sabiduría para saber cuándo usarla. Se peleaba conmigo por todo, por la hora de llegada, por la ropa que quería usar, por los permisos para salir con amigos, por el dinero que yo no tenía para comprarle las cosas que sus compañeras de la escuela privada tenían. Todas mis amigas tienen esto, era su frase constante. Todas mis amigas van a tal lugar. Todas mis amigas tienen padres que sí las entienden. Esa última frase era la que más me dolía, porque implicaba que yo no la entendía, que yo no era suficiente para reemplazar lo que habíamos perdido. Y tenía razón en parte. No era Francisco. No tenía su paciencia infinita para explicar las lecciones de matemáticas que a ella se le dificultaban. No tenía su sentido del humor para hacerla reír cuando estaba triste. No podía ser el padre que ella necesitaba. Solo podía ser la madre agotada que trataba de ser suficiente para dos. Cuando Esperanza entró a la preparatoria, las cosas empeoraron económicamente. Quería estudiar en el Instituto Anglo, una escuela privada, cara donde estudiaban los hijos de las familias más acomodadas de Guadalajara. Es la única manera de entrar a una buena universidad, me decía. Si no estudio ahí, nunca voy a conseguir un buen trabajo. Yo sabía que tenía razón en parte. Las conexiones que haría en esa escuela le abrirían puertas que una escuela pública no podría ofrecerle. Pero la colegiatura era casi igual a mi sueldo completo de maestra. Tuve que buscar un tercer trabajo. Los sábados y domingos limpiaba casas en la colonia Providencia. Familias ricas que me contrataban para hacer la limpieza profunda que sus empleadas de planta no hacían. Llegaba a esas casas enormes, con jardines perfectos y coches de lujo en la entrada. Y limpiaba los baños de gente que ganaba en un mes lo que yo ganaba en un año. Pero lo hacía por Esperanza, para que ella pudiera caminar por esos mismos espacios como invitada, no como la empleada. Durante esos años, perdí contacto con mis amigas maestras. No tenía tiempo para las reuniones sociales, para los cafés de los viernes, para las celebraciones de cumpleaños. Mi vida se reducía a trabajar, llegar a casa, atender a Esperanza, dormir unas pocas horas y repetir el ciclo. Los fines de semana que no limpiaba casas, los dedicaba a hacer las compras de la semana, lavar ropa, preparar comida para varios días y ayudar a Esperanza con proyectos escolares que requerían materiales caros que yo compraba, aunque significara comer frijoles toda la semana. Cuando Esperanza se graduó de la preparatoria, lloré en la ceremonia, no solo de orgullo, sino de alivio. Había logrado darle la educación que quería. Había cumplido la promesa silenciosa que le hice a Francisco de que nuestra hija tendría oportunidades. Pero cuando llegó el momento de elegir universidad, Esperanza quería estudiar administración en el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades privadas más caras del país. Mamá, es la mejor universidad de México para mi carrera,
me explicaba con esa seguridad de los jóvenes que aún no entienden el costo real de las cosas. Los que se gradúan ahí consiguen trabajo inmediatamente, con sueldos muy altos. Es una inversión en mi futuro. Yo sabía que tenía razón, pero también sabía que las colegiaturas del tecnológico eran más altas que todo lo que yo había pagado hasta entonces. Vendí las pocas joyas que tenía, incluido el anillo de compromiso que Francisco me había dado. Hipotequé la casa. Tomé préstamos que sabía que me tomaría años pagar. Pero lo hice porque creía que cuando Esperanza tuviera su carrera exitosa, cuando tuviera el trabajo bien pagado que soñaba, ella entendería todo lo que había sacrificado por ella. Pensé que el amor y el agradecimiento vendrían naturalmente cuando ella fuera adulta y pudiera ver en retrospectiva todo lo que había hecho por ella. Durante los 4 años de universidad, seguí trabajando 3 empleos. Esperanza vivía en el campus, venía a casa solo en vacaciones, y cuando lo hacía, parecía una extraña. Traía ropa cara, hablaba de lugares a los que yo nunca podría ir, mencionaba nombres de compañeros cuyos padres eran empresarios importantes. Poco a poco, se fue avergonzando de nuestra casa modesta, de mi trabajo como maestra, de la comida sencilla que yo preparaba. «Mamá, ¿por qué no renovamos un poco la casa?», me decía durante sus visitas. «Mis amigos van a venir a mi graduación y esto se ve muy simple». Simple. Esa palabra se me quedó grabada. Nuestra casa, donde Francisco y yo habíamos sido felices, donde habíamos soñado con criar a nuestros hijos, donde cada mueble tenía una historia, era simple para los nuevos estándares de mi hija. Cuando Esperanza se graduó, consiguió trabajo inmediatamente en una empresa multinacional. Su primer sueldo era 3 veces lo que yo ganaba después de 40 años de experiencia como maestra. Me sentí orgullosa y aliviada. Finalmente podría respirar un poco, dejar algunos de los trabajos extra, tal vez hasta jubilarme y disfrutar mis años dorados. Pero Esperanza no regresó a casa. Rentó un departamento en la zona más cara de Guadalajara. «Necesito mi independencia, mamá», me explicó. «Además, mi trabajo requiere que viva cerca del centro. Es más profesional». Me quedé sola en la casa, todavía pagando los préstamos que había tomado para su educación, pero al menos con la tranquilidad de que había cumplido mi misión como madre. Fue entonces cuando conoció a Miguel, un ingeniero que trabajaba en la misma empresa, hijo de una familia de clase media alta de Zapopan. Miguel era educado y correcto conmigo, pero siempre tuve la sensación de que me veía como algo pintoresco, la madre maestra que había criado sola a su exitosa novia. Cuando se comprometieron, Esperanza vino a pedirme ayuda para la boda. «Mamá, los padres de Miguel van a pagar la mayor parte, pero necesito que contribuyas con algo. Es importante que se vea que mi familia también puede aportar». Usé los últimos ahorros que tenía para ayudar con la boda. Una celebración elegante en el Hotel Villa Premier, con más de 200 invitados, la mayoría desconocidos para mí. Durante la ceremonia me senté en primera fila, pero me sentí completamente fuera de lugar. Las amigas de Esperanza de la universidad, vestidas con ropa de diseñador, hablaban de viajes a Europa y casas de fin de semana. Las esposas de los compañeros de trabajo de Miguel discutían sobre decoradores de interiores y escuelas privadas para niños que aún no tenían. Cuando nacieron los nietos, pensé que las cosas cambiarían. Roberto llegó primero, y cuando Esperanza me lo puso en brazos por primera vez, sentí que todo había valido la pena. Ese bebé era la continuación de Francisco, la promesa de que nuestra familia seguiría creciendo. Carmen nació 2 años después, y con ella llegó la sensación de que finalmente tendría de vuelta el amor incondicional que había perdido cuando Esperanza creció. Los primeros años como abuela fueron maravillosos. Cuidaba a los niños mientras Esperanza y Miguel trabajaban. Les enseñaba canciones que Francisco me había enseñado a mí. Les contaba cuentos de cuando su mamá era pequeña. Les preparaba las comidas que a Esperanza le gustaban de niña. Roberto y Carmen corrían hacia mí cuando llegaba a visitarlos. Me abrazaban con esa urgencia de los niños pequeños. Me buscaban cuando se lastimaban o cuando tenían pesadillas. Pero cuando Miguel perdió su trabajo hace 5 años, todo cambió. «Es temporal», me dijeron cuando me pidieron que vendiera mi departamento para comprar esta casa más grande donde todos pudiéramos vivir. «Solo hasta que Miguel encuentre algo bueno».
Y así los niños pueden estar con su abuela todos los días. Sonaba perfecto. Una familia unida, nietos que crecerían conociendo las historias de su abuelo Francisco, una vejez rodeada de amor y propósito. La realidad fue muy diferente. Al principio, estar todos juntos fue agradable, pero poco a poco, mi papel cambió de abuela querida a empleada doméstica no remunerada. Era yo quien limpiaba toda la casa, quien cocinaba todas las comidas, quien se levantaba temprano para preparar los desayunos y las loncheras. Esperanza y Miguel salían todas las mañanas a trabajar. Los niños iban a la escuela y yo me quedaba sola manteniendo la casa funcionando. Cuando regresaban por las tardes, nadie me preguntaba cómo había estado mi día. Miguel se instalaba en la sala a ver televisión. Esperanza se encerraba en su cuarto a hablar por teléfono con amigas o a trabajar en su computadora. Los niños corrían a hacer tarea o a jugar videojuegos. La cena era un asunto silencioso, donde cada quien pensaba en sus propios asuntos. Poco a poco, dejé de ser la abuela y me convertí en la señora que vive aquí. Miguel comenzó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambió el horario del jardinero, contrató a una muchacha para que viniera a limpiar los baños una vez por semana, como si yo no pudiera hacerlo. Puso nuevas reglas sobre el uso de la televisión y el teléfono. Esperanza empezó a corregirme delante de los niños cuando yo les daba permisos que a ella no le parecían apropiados. Los nietos también cambiaron. Roberto entró a la adolescencia y comenzó a verme como todos los adolescentes ven a los adultos, como un obstáculo para su libertad. Carmen seguía siendo cariñosa, pero ya no me buscaba para los cuentos de antes de dormir. Prefería ver caricaturas en su tablet o jugar con los videojuegos que sus papás le compraban. Y yo fui aceptando todo esto como natural. Pensé que era normal que las familias evolucionaran, que los roles cambiaran, que yo tuviera que adaptarme a una nueva etapa de mi vida. Me convencí de que estar cerca de ellos, aunque fuera en un papel secundario, era mejor que estar sola en un departamento pequeño. Pero ayer, cuando escuché esas risas mientras yo cargaba las medicinas de Roberto, cuando vi mi lugar vacío en la mesa como si yo no importara, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. No era parte de la familia. Era una empleada doméstica gratuita que además pagaba por el privilegio de serlo, porque la casa estaba a mi nombre y mis gastos de jubilación ayudaban con las cuentas del mes. Esa noche, mientras lavaba los platos sucios de la cena a la que no fui invitada, tomé una decisión. Ya no iba a vivir mendigando amor en mi propia casa. Ya no iba a aceptar ser tratada como una carga cuando yo era quien cargaba con todo. Si ellos querían vivir sin mí, les daría lo que querían. Pero esta vez sería según mis términos. Subí a mi cuarto con una determinación que no sentía desde hacía años. Francisco, pensé mientras organizaba mis papeles, espero que me perdones por lo que estoy a punto de hacer, pero ya no puedo seguir traicionándome a mí misma por amor a gente que ya no me ama. El lunes por la mañana, mientras todos salieron a trabajar y estudiar, me quedé sola en casa mirando los documentos guardados en mi cómoda. Tomé la escritura de la casa, el testamento que hice años atrás dejándole todo a Esperanza, y los papeles de mi cuenta bancaria, donde aún tenía algunas economías. Por 40 años enseñando matemáticas, siempre fui buena con números y planeación. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a hacer cálculos, pensando en cada detalle de lo que necesitaba hacer. Si ellos me querían fuera, yo saldría, pero a mi manera y en mi tiempo. Llamé a mi abogada, licenciada Verónica Santos, quien había cuidado mis papeles cuando Francisco falleció. Le expliqué la situación y programé una cita para esa tarde. Cuando llegué a su oficina, estaba decidida. Licenciada Verónica, quiero vender la casa y cambiar mi testamento. Quiero quitar a mi hija como beneficiaria y dejar todo al Hospital Civil de Guadalajara, donde fui voluntaria por 10 años. Me miró sorprendida, pero cuando le expliqué toda la situación, entendió perfectamente. Señora Rosa, usted tiene todo el derecho. La casa está a su nombre. Usted puede hacer lo que guste. Salí del despacho con todos los papeles organizados y el corazón más ligero de lo que había sentido en años. Durante la semana comencé a prepararme silenciosamente. Separé mi ropa y objetos personales en maletas pequeñas. Guardé las fotos antiguas de la familia y los regalos que recibí de los nietos cuando eran pequeños.
Llamé a mi hermana Guadalupe, que vivía en Puerto Vallarta, y le conté todo. Se indignó. Rosa, puedes venir a vivir conmigo cuando quieras. Tengo un cuarto esperándote. También busqué en internet pensiones y casas para rentar, porque quería tener opciones. Esperanza notó que estaba más callada de lo normal, pero pensó que era porque yo estaba aceptando mi lugar, como le dijo a Miguel. Pero la verdad era otra. Yo estaba planeando mi libertad. Esa primera semana de planeación fue como despertar de un sueño largo y confuso. Durante años había vivido en una especie de bruma emocional, aceptando cada humillación pequeña como si fuera normal, adaptándome a cada nueva regla que imponían en mi propia casa como si yo fuera la invitada. Pero ahora, con un plan claro en mi mente, cada interacción con ellos se volvía cristalina en su crueldad. El martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno como todos los días, Esperanza bajó con una expresión molesta. «Mamá, ayer dejaste la puerta del patio abierta toda la noche». Los mosquitos entraron a la casa y Carmen amaneció con picaduras. La miré sin decir nada mientras ella continuaba. «Ya hablamos de esto antes. No puedes estar tan distraída con las cosas importantes de la casa». Cosas importantes de la casa. Mi casa. La casa que yo compré con el dinero de mi herencia y mi jubilación. La casa donde ellos vivían gratis desde hacía 5 años. Pero según Esperanza, yo era la que tenía que tener cuidado con las cosas importantes. Sonreí y simplemente dije, «Tienes razón, hija. Voy a poner más atención». Pero por dentro, estaba marcando otra razón más por la cual mi decisión era correcta. El miércoles, Miguel llegó temprano del trabajo y me encontró viendo televisión en la sala. «Rosa», me dijo con ese tono que había desarrollado para dirigirse a mí, como si le hablara a una empleada problemática, «necesitamos hablar sobre el gasto de luz. Este mes subió mucho y creemos que es porque usted se queda viendo televisión toda la tarde». Sacó un papel de su bolsillo. Hicimos una tabla de horarios para el uso de electrodomésticos. Así todos contribuimos a ahorrar energía. Me mostró una hoja donde habían dividido el día en franjas horarias. Yo tenía asignadas 2 horas por la tarde para ver televisión, entre las 3 y las 5, cuando los programas son más apropiados para su edad. El resto del día, la televisión estaba reservada para los niños después de la escuela y para ellos por las noches. En mi propia sala, con la televisión que Francisco y yo habíamos comprado para nuestro aniversario número 20, yo tenía que seguir un horario impuesto por gente que no pagaba renta. «Perfecto, Miguel», le respondí con una sonrisa que él interpretó como sumisión, pero que en realidad era la sonrisa de alguien que sabe que pronto no tendrá que seguir reglas absurdas. «Todo lo que ustedes decidan está bien para mí». Esa tarde, mientras ellos no estaban, llamé a 3 agencias inmobiliarias diferentes. Quería saber el valor real de la casa en el mercado actual. Las respuestas me sorprendieron gratamente. El barrio se había revalorizado mucho en los últimos años. La casa valía casi el triple de lo que yo había pagado hace 15 años. Con esa cantidad podía comprarme una casa pequeña y bonita en Puerto Vallarta y aún me quedaría dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. El jueves tuve una revelación que me hizo entender que no solo estaba tomando la decisión correcta, sino que debería haberla tomado años atrás. Mientras limpiaba el cuarto de Roberto, encontré una conversación en su celular que había dejado abierto sobre la cama. Era un chat de WhatsApp con sus amigos donde hablaban sobre sus familias. «Mi abuela es súper intensa», había escrito Roberto. «Siempre está preguntando cosas y queriendo platicar. Es como tener una empleada que se mete en todo». Uno de sus amigos le respondió, «Al menos no tienes que pagarle, jaja». Y Roberto contestó, «Cierto, pero igual es súper incómodo. Mis papás dicen que pronto se va a ir a un lugar para viejos porque ya no puede cuidarse sola». Me senté en su cama sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Roberto, el nieto que yo había cargado en brazos cuando era bebé, que había cuidado cuando tenía fiebre, al que le había enseñado a andar en bicicleta y a hacer la tarea de matemáticas, me veía como una empleada molesta. Y peor aún, sus padres ya habían decidido mi futuro sin consultarme, y él lo sabía. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y terminé de limpiar su cuarto como siempre hacía. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí.
Ya no era solo que me sintiera no valorada o no respetada, era que había descubierto que para ellos yo era literalmente un problema que resolver, no una persona que amar. Esa noche, durante la cena, los observé como si los viera por primera vez. Miguel masticando con la atención puesta en su teléfono, revisando correos del trabajo. Esperanza sirviéndose más pollo sin ofrecerme, a pesar de que ella se había servido ya 2 veces y yo aún tenía mi primer pedazo intacto. Roberto comiendo en silencio, probablemente pensando en los videojuegos que jugaría después. Carmen la única que ocasionalmente me dirigía la palabra, pero solo para pedirme que le pasara la sal o le sirviera más agua. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», preguntó Esperanza de repente. Y por un momento pensé que tal vez había sido injusta en mi evaluación de la situación. Tal vez sí les importaba. Tal vez solo habían perdido la costumbre de demostrarme afecto. «Bien, hija», respondí. «Estuve organizando algunas cosas en mi cuarto. Hablé con tu tía Guadalupe por teléfono y...» Pero antes de que pudiera terminar, Miguel la interrumpió para contarle sobre un problema que había tenido en el trabajo, y Esperanza inmediatamente cambió su atención hacia él. Mi día, mis actividades, mis sentimientos, simplemente dejaron de existir en el momento en que alguien más abrió la boca. Terminé mi cena en silencio, mientras ellos discutían los problemas laborales de Miguel, como si fuera el asunto más importante del mundo. Cuando me levanté para llevar mi plato a la cocina, nadie notó que me había ido. Seguían hablando animadamente sobre estrategias de ventas y presupuestos trimestrales. Lavé mi plato, limpié la cocina y me fui a mi cuarto. 1 hora después, cuando bajé por un vaso de agua, encontré todos los platos sucios en el fregadero esperándome. El viernes, licenciada Verónica me llamó con buenas noticias. «Señora Rosa, encontré un comprador para la casa. Es una familia joven que quiere pagar de contado. ¿Confirma la venta?». Respiré profundo y respondí: «Confirmo, licenciada». «¿Cuánto tiempo para finalizar todo?». Me dijo que en 15 días estaría todo listo. Esa noche, durante la cena, Esperanza anunció: «Mamá, el próximo fin de semana vamos a visitar algunos lugares para usted. Lugares apropiados para su edad, donde tendrá compañía y actividades». Habló como si fuera un favor, pero yo sabía que era una orden disfrazada. La miré a Miguel, a mis nietos que ni levantaron los ojos del celular, y dije simplemente: «Qué bueno, hija. Va a ser interesante conocer lugares nuevos». Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala, en mi horario prohibido, por supuesto, subí a mi cuarto y saqué todas las fotografías que tenía guardadas en cajas. Fotos de Francisco y mío cuando éramos jóvenes maestros. Fotos de Esperanza de niña, sonriente y cariñosa, abrazándome después de sus festivales escolares. Fotos de Roberto y Carmen de bebés, durmiendo en mis brazos como si fuera el lugar más seguro del mundo. Mientras las miraba, me di cuenta de que estaba llorando, pero no de tristeza. Era una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor por todo el amor que había dado y que se había perdido en algún lugar del camino. Alivio por finalmente entender que no era mi culpa que ese amor no fuera correspondido. Algunas personas simplemente toman y toman hasta que no queda nada que dar, y luego culpan al dador por estar vacío. Guardé las fotos más importantes en una caja pequeña que cabía en mi maleta. Las demás las dejé en el escritorio. Si querían recuerdos de mí después de que me fuera, tendrían que decidir ellos mismos cuáles valía la pena conservar. El sábado siguiente, mientras ellos salieron para resolver unas cosas, terminé de arreglar mis maletas. Dejé en la mesa de la sala una carta que escribí con mucho cuidado. «Querida familia, después de mucho pensar, decidí que ustedes tienen razón. Yo necesito salir de esta casa. Por eso, la vendí a una familia joven que la va a cuidar bien. Con el dinero me voy a vivir a una ciudad más pequeña, cerca de mi hermana Guadalupe. No se preocupen por mí, estoy bien y feliz con mi decisión. Los nuevos dueños llegan el lunes para firmar los papeles finales. Besos, Rosa». Pero antes de irme, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante semanas. Fui al cuarto de cada uno y dejé una carta personal. Para Esperanza, escribí sobre todos los sacrificios que había hecho por ella, no para hacerla sentir culpable, sino para que entendiera el valor real de lo que había recibido gratis durante toda su vida. Para Miguel, una nota explicándole que la casa nunca fue suya para decidir reglas,
y que espero que aprendiera a valorar lo que otros le daban. Para Roberto y Carmen, cartas más suaves, explicándoles que las abuelas no son empleadas, sino personas que merecen respeto y amor. Llamé un taxi, tomé mis maletas y di una última mirada a la casa donde había vivido 15 años. No sentí nostalgia. La nostalgia es por los lugares donde fuiste feliz, y yo no había sido realmente feliz ahí desde hacía mucho tiempo. Lo que sentí fue anticipación. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué vendría después, y esa incertidumbre me emocionaba en lugar de asustarme. Cuando el taxi dobló la esquina, saqué mi teléfono y marqué el número de Guadalupe. «Hermana», le dije cuando contestó, «ya voy en camino. Espero que tengas preparado ese cuarto que me prometiste, porque tu hermana menor acaba de recuperar su libertad». Su risa del otro lado de la línea fue la primera risa genuina que había escuchado en meses, y era dirigida hacia mí, no a pesar de mí. En el autobús hacia Puerto Vallarta, miré por la ventana y pensé en cómo reaccionaría Esperanza cuando llegara a casa y encontrara la carta. Probablemente se enojaría, intentaría llamarme, tal vez hasta correría detrás de mí. Pero era demasiado tarde. Por 15 años había vivido para esa familia, había cuidado de todos, había sacrificado mis sueños por los sueños de ellos. Ahora era mi turno de vivir para mí. Ellos querían que yo desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice. Cuando el autobús se detuvo en una gasolinera a mitad del camino, me compré un café y me senté en una banca afuera a tomármelo. Una señora mayor, como de mi edad, se sentó a mi lado. «¿De viaje?», me preguntó con esa curiosidad amable de la gente de nuestra generación. «Sí», le respondí, «voy a empezar una nueva vida». Ella sonrió. «A nuestra edad, eso es muy valiente». «¿A nuestra edad?», le dije. «Es lo único sensato que se puede hacer cuando la vida que tienes ya no te sirve». Subí de nuevo al autobús con una sensación que no había experimentado en años, esperanza verdadera. No la esperanza resignada de que las cosas mejoraran por sí solas, sino la esperanza activa de alguien que había tomado control de su destino. «Francisco», pensé mientras veía el paisaje pasar por la ventana, «espero que desde donde estés puedas estar orgulloso de mí. Finalmente, aprendí a valorarme tanto como tú me valorabas». El viernes por la tarde, licenciada Verónica me llamó. «Señora Rosa, encontré un comprador para la casa. Es una pareja joven que quiere pagar de contado. ¿Confirma la venta?». Respiré profundo y respondí, «Confirmo, licenciada». «¿Cuánto tiempo para finalizar todo?». Me dijo que en 15 días estaría todo listo. Esa noche, durante la cena, Esperanza anunció, «Mamá, el próximo fin de semana vamos a visitar algunos lugares para usted. Lugares apropiados para su edad, donde tendrá compañía y actividades». Habló como si fuera un favor, pero yo sabía que era una orden disfrazada. La miré, a Miguel, a mis nietos que ni levantaron los ojos del celular, y dije simplemente, «Qué bueno, hija. Va a ser interesante conocer lugares nuevos». 3 días después de llegar a Puerto Vallarta, mi teléfono no paraba de sonar. Esperanza me había llamado 14 veces desde que encontró la carta. Al principio no contesté ninguna llamada. Necesitaba tiempo para establecerme en mi nueva vida antes de enfrentar su furia. Pero cuando finalmente decidí responder, su voz era una mezcla de shock, rabia y algo que parecía pánico. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste vender la casa sin decirnos nada?». Su voz temblaba de una manera que no había escuchado desde que era niña y se lastimaba jugando. «Los nuevos dueños llegaron esta mañana con la escritura firmada. Nos dijeron que tenemos 30 días para desocupar». «¿Cómo pudiste hacernos esto?». Me quedé en silencio un momento, escuchando el sonido de las olas del mar desde la terraza de la casa de Guadalupe. Era un sonido que había olvidado lo reconfortante que podía ser, muy diferente al ruido constante de tráfico y vecinos de Guadalajara. «Esperanza», le dije finalmente con una calma que me sorprendió a mí misma. «Hice exactamente lo que ustedes querían. Me fui de la casa». «Pero no tenías derecho. Vivíamos ahí. Los niños van a la escuela cerca de ahí. Miguel tiene su trabajo». La lista de protestas continuó por varios minutos, todas centradas en cómo mi decisión los afectaba a ellos, ninguna reconociendo cómo sus decisiones me habían afectado a mí durante años. «Esperanza», la interrumpí suavemente. «La casa estaba a mi nombre. Tenía todo el derecho legal y moral de venderla.
En cuanto a ustedes viviendo ahí, nunca pagaron renta, nunca contribuyeron a la hipoteca, nunca me pidieron permiso para tomar decisiones sobre mi propiedad. Vivían ahí por mi generosidad, no por su derecho. El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Podía imaginarla procesando esta información, tal vez por primera vez entendiendo que la casa nunca había sido suya para tomar. Pero mamá, su voz ahora era más pequeña, menos beligerante. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a encontrar un lugar en tan poco tiempo? De la misma manera que millones de familias encuentran dónde vivir, respondí, buscando departamentos que puedan pagar con sus ingresos, negociando con propietarios, haciendo presupuestos familiares, como adultos responsables. Era la primera vez en años que le hablaba a mi hija como a una adulta que necesitaba resolver sus propios problemas, en lugar de como a una niña a la que yo debía rescatar de toda dificultad. Pero mamá, nosotros te cuidábamos, te dábamos un hogar. Sin nosotros estarías sola. Sus palabras revelaron lo profundamente que había malentendido nuestra relación. En su mente, ellos me hacían un favor al permitirme vivir en mi propia casa, al aceptar mi cuidado gratuito, al tolerarme en mi propio espacio. Esperanza, le dije, y mi voz se endureció un poco. Yo no necesitaba que me cuidaran, necesitaba que me respetaran. Yo no necesitaba un hogar, ya tenía uno. Necesitaba que valoraran lo que yo les daba. Durante 5 años, ustedes vivieron gratis en mi casa, comieron mi comida, usaron mis servicios como empleada doméstica no remunerada y tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Eso no es cuidar, eso es aprovecharse. Cuando colgué el teléfono, Guadalupe estaba parada en la puerta de la terraza con 2 tazas de café. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras se sentaba a mi lado. Confundida, admití. Durante años pensé que era una mala madre por no sentirme feliz con la vida que tenía con ellos. Ahora me doy cuenta de que era una madre demasiado buena, que se sacrificó tanto que perdió el respeto de sus propios hijos. Guadalupe asintió. Ella había pasado por algo similar con sus propios hijos años atrás, aunque no tan extremo como mi situación. Las madres mexicanas crecimos con la idea de que nuestro valor venía de cuánto podíamos sacrificarnos por nuestros hijos. Pero nadie nos enseñó que también era importante enseñarles a nuestros hijos a valorar esos sacrificios. Los días siguientes fueron reveladores de maneras que no esperaba. Miguel me llamó una vez, su voz más formal de lo usual. Rosa, necesitamos hablar sobre la situación financiera. Sin la casa, no tenemos dónde vivir que podamos pagar. Esperanza está muy alterada. Los niños no entienden por qué tienen que cambiar de escuela. Toda su conversación giró alrededor de cómo mi decisión los inconveniente, nunca mencionando cómo sus decisiones me habían inconveniente durante años. Miguel, le dije, ustedes son adultos educados con trabajos estables. Encontrarán la manera de resolver su situación de vivienda. Millones de familias lo hacen todos los días sin vivir gratis en la casa de un pariente mayor. Hubo una pausa. Pero Rosa, siempre fuiste parte de la familia. Nunca te vimos como una inquilina. Su respuesta fue perfecta en su ironía involuntaria. Nunca me vieron como inquilina porque ni siquiera me veían como propietaria. Me veían como un recurso gratuito. Roberto me envió un mensaje de texto, el primero que recibía de él en meses. Abuela, ¿por qué vendiste la casa? Ahora tengo que cambiar de escuela y dejar a mis amigos. No es justo. Leí el mensaje varias veces antes de responder. Era típico de un adolescente centrar todo en cómo lo afectaba a él, pero también era revelador de cómo había sido criado. Durante 15 años había vivido en una casa gratis, sin nunca preguntarse de dónde venía ese regalo, quién lo pagaba, o qué podía pasar si esa persona decidía ya no dárselos. Le escribí de vuelta. Roberto, lamento que tengas que cambiar de escuela. Los cambios son difíciles a tu edad, pero la casa era mía, y decidí venderla porque necesitaba hacer un cambio en mi vida también. A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Espero que cuando seas mayor, entiendas mejor por qué lo hice. Su respuesta llegó inmediatamente. Pero siempre vivimos ahí. Pensé que era nuestra casa. Su mensaje me partió el corazón, no por la pérdida que él sentía, sino por la claridad con que revelaba cuán poco sabía sobre su propia situación. Durante 15 años había vivido en nuestra casa, sin saber que era la casa de su abuela,
que su familia no pagaba por vivir ahí, que su comodidad dependía completamente de la generosidad de una persona a la que él veía como empleada doméstica. Carmen me llamó llorando 2 días después. Su voz pequeña y confundida me trajo recuerdos de cuando era bebé, y yo la consolaba de sus pesadillas. «Abuela, ¿ya no nos quieres? ¿Por eso te fuiste y vendiste la casa?» Sus preguntas eran las más honestas y directas que había recibido de cualquier miembro de la familia. «Carmen, mi amor», le dije, y mi voz se suavizó completamente. «Te quiero mucho. Los quiero a todos mucho. Pero a veces, cuando quieres mucho a alguien, también tienes que quererte a ti misma. Durante muchos años me olvidé de quererme a mí misma, y eso no era bueno para nadie». «¿Pero por qué tenías que vender nuestra casa?» Su pregunta contenía la misma confusión que la de Roberto, la misma falta de entendimiento sobre la realidad básica de su situación. «Carmen, era mi casa, no nuestra casa. Yo la compré con mi dinero cuando tú eras muy pequeñita. Su mamá, su papá y ustedes vivían ahí porque yo los invité. Pero después de mucho tiempo, dejaron de tratarme como la dueña de la casa y empezaron a tratarme como si yo viviera ahí por favor de ustedes. Eso me lastimó mucho». Pude oír su respiración irregular del otro lado de la línea. «¿Nosotros te lastimamos, abuela?» La pregunta era tan inocente, tan genuina, que casi me hizo llorar. Carmen era la única que había hecho una pregunta sobre cómo yo me sentía. La única que había mostrado curiosidad sobre mis razones en lugar de solo protestar por las consecuencias. «A veces sí, mi amor, pero no era tu culpa. Tú eres una niña». Los adultos de la familia olvidaron enseñarte y a Roberto cómo respetar a las personas mayores, cómo agradecer cuando alguien te da algo y cómo no dar por sentado el amor de otras personas. Una semana después de esa conversación con Carmen, Esperanza apareció en Puerto Vallarta sin avisar. Guadalupe me avisó desde la ventana. «Rosa, hay un carro desconocido estacionándose enfrente. Una mujer está saliendo». Cuando vi a Esperanza caminar hacia la puerta, vestida con la ropa de trabajo que usaba para verse importante en las reuniones, sentí una mezcla de nerviosismo y curiosidad. ¿Venía a disculparse o a tratar de convencerme de que regresara? «Mamá», fue lo primero que dijo cuando abrí la puerta, y su voz tenía una urgencia que no había escuchado en años. «Necesitamos hablar, las cosas están muy difíciles». Invité a pasar y nos sentamos en la pequeña sala de Guadalupe. Esperanza miraba alrededor con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era desdén por la casa más modesta? ¿Sorpresa de verme en un ambiente diferente? «Mamá, encontramos un departamento, pero es muy caro. Casi todo el sueldo de Miguel se va en la renta y mi sueldo apenas alcanza para lo demás. Los niños están teniendo problemas adaptándose a la nueva escuela. Carmen llora todas las noches». Su presentación fue perfecta en su enfoque. Todo giraba alrededor de cómo mi decisión los había afectado negativamente. «Lamento escuchar que están pasando dificultades», respondí honestamente. «Los cambios grandes nunca son fáciles para nadie». Me quedé esperando, dándole la oportunidad de decir lo que había venido a decir realmente. «Mamá, queremos que regreses. Podemos buscar una casa nueva, una donde todos seamos felices. Podemos establecer reglas nuevas, dividir las responsabilidades de manera más justa». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esta conversación en el carro durante el viaje desde Guadalajara. «¿Y cómo funcionarían estas reglas nuevas?», pregunté. «¿Quién pagaría por esta casa nueva? ¿Quién tomaría las decisiones sobre la decoración, las reglas familiares, el uso de los espacios comunes?» Su respuesta llegó demasiado rápido, revelando que no había pensado realmente en los detalles. «Bueno, tendríamos que verlo. Lo importante es que estemos juntos como familia». La palabra familia, pronunciada como si fuera una solución mágica a todos los problemas que habíamos tenido. «Esperanza», le dije, levantándome para servirle un vaso de agua, «durante 5 años yo fui la que pagó por mantener a la familia junta. Pagué literalmente con mi casa, mi comodidad, mi dignidad. Y durante esos 5 años, ustedes nunca se sentaron a preguntarme si yo era feliz con los arreglos familiares, si me sentía respetada, si necesitaba algo diferente. Pero mamá, pensábamos que eras feliz, nunca dijiste que no lo eras». Su defensa reveló lo poco que me habían observado durante todos esos años.
lo invisibles que habían sido mis sentimientos para ellos. Esperanza, en los últimos 2 años, ¿cuántas veces me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuántas veces notaste que me excluían de conversaciones familiares? ¿Cuántas veces viste que Miguel tomaba decisiones sobre mi casa sin consultarme? ¿Cuántas veces observaste que yo hacía todo el trabajo doméstico mientras ustedes se relajaban? Mis preguntas llegaron una tras otra, no con rabia, sino con la paciencia de un maestro tratando de que un estudiante entienda una lección importante. Su silencio fue la respuesta más honesta que podía darme. No había notado nada porque no había querido notar. Era más cómodo asumir que yo estaba feliz sirviendo que preguntar si necesitaba algo diferente. Mamá, finalmente dijo, su voz más pequeña que cuando llegó. No sabíamos que te sentías así. Si regresas, podemos cambiar las cosas. Pero sus palabras tenían el tono de alguien haciendo una concesión, no de alguien que genuinamente entendía lo que había estado mal. Esperanza, yo ya cambié las cosas. Me cambié a mí misma, cambié mi vida, cambié mi situación. Ya no necesito que ustedes cambien para mí. Me senté frente a ella, tratando de que entendiera que esta no era una negociación. Durante 70 años viví para otros. Los últimos 5 años viví específicamente para ustedes. Ahora quiero vivir para mí. Cuando se fue esa tarde, sin conseguir lo que había venido a buscar, me senté en la terraza viendo el atardecer sobre el mar. Guadalupe se unió a mí con una cerveza fría para cada una. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí sin hesitación. Por primera vez en décadas, completamente libre. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era Miguel. Rosa. Esperanza llegó muy triste. Creo que todos necesitamos tiempo para entender lo que pasó. Tal vez en el futuro podamos encontrar una manera de arreglar las cosas. Su mensaje fue cortés, pero revelador. Incluso ahora, hablaba de arreglar las cosas como si el problema fuera un malentendido técnico, no años de falta de respeto sistemática. Le respondí, Miguel, respeto que necesiten tiempo. Yo también lo necesito, pero quiero que entiendas que no hay nada que arreglar. Yo tomé una decisión que era necesaria para mi bienestar. Espero que ustedes aprendan de esta experiencia y traten mejor a las personas que los aman en el futuro. 2 semanas después, Carmen me llamó desde el teléfono de una amiga. Abuela, ¿puedo venir a visitarte en las vacaciones de Semana Santa? Echo de menos platicar contigo. Su petición me llenó de alegría genuina. Por supuesto, mi amor, pero tendrás que pedirle permiso a tu mamá y tu papá. Ya les pregunté. Dijeron que sí, pero que tengo que pagar mi propio boleto de autobús con mis ahorros. Esa condición me sorprendió y me molestó un poco. Hacer que una niña de 12 años pagara su propio transporte para visitar a su abuela parecía mezquino, pero también era revelador de qué tan resentidos seguían estando. Carmen, no te preocupes por el boleto. La abuela te va a mandar el dinero. Después de colgar, me di cuenta de que esa pequeña interacción había sido perfecta. Carmen había sido la única en buscar una relación conmigo sin condiciones, sin agenda, simplemente porque me extrañaba. Y sus padres, incluso en su permiso, habían encontrado una manera de hacer difícil esa conexión. Pero Carmen vendría a visitarme, y eso era lo que importaba. Tal vez no podría tener la familia que había soñado, pero podría tener la relación que merecía con al menos una persona que realmente me amaba. Y tal vez, con tiempo y espacio, los otros también aprenderían a valorar lo que habían tenido y perdido. Por primera vez en años, sentía que mi historia no había terminado en una tragedia, sino en un nuevo comienzo. Francisco, pensé esa noche mientras escuchaba las olas, finalmente aprendí a valorarme tanto como tú me valorabas. Y aunque duele haber tenido que alejarme de la familia para hacerlo, sé que tú entenderías. Siempre me dijiste que merecía ser amada, no solo útil. Ahora, finalmente te creo. 3 meses después de mudarme a la casa de Guadalupe, establecí una rutina simple que me traía una paz que no sentía en años. Todas las mañanas, despierto temprano y camino hasta la plaza central del pueblo, donde saludo a los comerciantes que ya aprendieron mi nombre. Compro pan fresco en la panadería de don Antonio, tomo café en el bar de doña Carmen y regreso a casa escuchando el canto de los pájaros.
Por las tardes, cuido el pequeño jardín que planté en el patio de Guadalupe, leyendo libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. La vida aquí es simple, pero es mía. La casa de Guadalupe en Puerto Vallarta es completamente diferente a la casa de Guadalajara donde viví los últimos 15 años. Es más pequeña, pero cada espacio se siente acogedor en lugar de impuesto. La sala tiene muebles antiguos pero cómodos, donde puedo sentarme a leer sin preocuparme por horarios de televisión o reglas sobre quién puede usar qué espacio cuándo. La cocina es diminuta comparada con la que dejé atrás, pero cuando cocino aquí, lo hago por placer, no por obligación. Cuando preparo mis comidas favoritas, no tengo que considerar los gustos caprichosos de otros o quejas sobre especias demasiado fuertes o platillos demasiado raros. Guadalupe y yo desarrollamos una dinámica hermosa que me recordó cómo se supone que deben funcionar las relaciones familiares. Compartimos las tareas domésticas sin resentimiento, porque ambas las hacemos voluntariamente. Cuando una de nosotras no tiene ganas de cocinar, la otra toma la iniciativa sin dramatismo. Cuando una quiere ver una película y la otra prefiere leer, respetamos las preferencias de cada una sin negociaciones complicadas. Es la simplicidad del respeto mutuo que había olvidado que existía. Por las mañanas, mientras camino por las calles empedradas del centro histórico de Puerto Vallarta, reflexiono sobre los cambios que he experimentado desde que tomé la decisión de vender la casa. No es solo que mi entorno físico sea diferente, mi estado mental se ha transformado de maneras que no esperaba. Ya no me despierto cada día preguntándome qué humor tendrán los otros miembros de la casa, si algo que haga o diga será motivo de crítica, si mis necesidades serán consideradas en las decisiones que afectan mi día. Esperanza intentó llamarme varias veces las primeras semanas después de su visita fallida. Al principio, sus llamadas tenían el tono urgente de alguien que esperaba que yo reconsiderara mi posición si ella insistía lo suficiente. Después, cuando se hizo claro que mi decisión era firme, sus mensajes se volvieron más espaciados y menos demandantes. La última vez que hablamos, hace ya un mes, su voz tenía una resignación que nunca había escuchado antes. «Mamá», me había dicho, «encontramos un departamento más barato en una zona menos céntrica. Los niños se están adaptando lentamente a la nueva escuela. Miguel consiguió un segundo trabajo los fines de semana para ayudar con los gastos». Su actualización sobre su situación sonaba como el reporte de alguien que finalmente estaba enfrentando la realidad de vivir dentro de sus propios medios, algo que no habían tenido que hacer en 5 años. «Me da gusto saber que están resolviendo su situación», le respondí honestamente. No sentía satisfacción maliciosa por sus dificultades, pero tampoco sentía la urgencia maternal de rescatarlos que había sentido automáticamente durante décadas. Los cambios grandes siempre requieren tiempo de adaptación. «Sí», había respondido, y en esa simple palabra escuché algo que podría haber sido el comienzo de entendimiento. Nunca nos habíamos dado cuenta de cuántas cosas dábamos por sentado. Esa admisión, pequeña como fue, me dio más esperanza para el futuro de nuestra relación que todas las disculpas elaboradas o promesas de cambio que habría podido ofrecerme. El reconocimiento genuino de un error es siempre más valioso que las palabras vacías de reconciliación. Carmen cumplió su promesa de visitarme durante las vacaciones de Semana Santa. Cuando bajó del autobús en la terminal de Puerto Vallarta, cargando una pequeña mochila y sonriendo con nerviosismo, sentí una alegría que no había experimentado en meses. La abracé con el cariño de una abuela que había extrañado genuinamente a su nieta, sin las complicaciones de resentimientos familiares que habían contaminado nuestras interacciones previas. Durante su visita de una semana, Carmen y yo desarrollamos una relación nueva, más honesta que la que habíamos tenido cuando vivíamos en la misma casa. Sin la presión de la dinámica familiar disfuncional, ella pudo ser simplemente una niña de 12 años pasando tiempo con su abuela, y yo pude ser simplemente una abuela que disfrutaba la compañía de su nieta. Le enseñé a hacer tortillas de harina desde cero, usando la receta que mi propia abuela me había enseñado cuando yo tenía su edad. Mientras amasábamos la masa en la pequeña cocina de Guadalupe, Carmen me hizo preguntas que revelaron cuánto había estado pensando sobre la situación familiar desde mi partida. «Abuela, ¿por qué mis papás nunca nos dijeron que la casa era tuya?». Su pregunta era directa y sin malicia,
la curiosidad genuina de una niña tratando de entender el mundo adulto. Creo que para ellos era más fácil pensar en la casa como nuestra casa familiar que recordar que era mi casa donde ustedes vivían como invitados, le expliqué mientras extendíamos las tortillas. A veces los adultos olvidan detalles importantes cuando esos detalles los hacen sentir incómodos. ¿Te sentías mal cuando vivías con nosotros? Su segunda pregunta llegó mientras volteábamos las tortillas en el comal, el olor familiar llenando la cocina de recuerdos de cocinas anteriores, momentos más felices. No todo el tiempo, le dije honestamente. Me encantaba poder verte y a Roberto todos los días. Me gustaba poder ayudar con la tarea y hacer comidas que les gustaran. Pero me sentía mal cuando me trataban como si no fuera importante, como si mis opiniones no contaran, como si yo existiera solo para hacer cosas para otros. Carmen asintió con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando procesan información complicada del mundo adulto. Mamá dice que tú nos abandonaste, pero papá dice que nosotros te hicimos sentir no bienvenida. ¿Quién tiene razón? Su pregunta me mostró que incluso Esperanza y Miguel tenían perspectivas diferentes sobre lo que había pasado, lo cual me pareció en sí mismo revelador. Carmen, ambos tienen un poquito de razón. Yo sí me fui, así que en cierto sentido los dejé. Pero me fui porque me sentía no bienvenida en mi propia casa, así que en cierto sentido ustedes me hicieron irme. Pero lo más importante es que ahora todos estamos aprendiendo a vivir de manera diferente. Durante esa semana con Carmen, también recibí una llamada inesperada de Roberto. Su voz había cambiado en los meses desde que me fui. Sonaba más madura, menos segura de sí misma. Abuela, me dijo, quería disculparme por ese mensaje que te mandé sobre cambiar de escuela. Mamá me explicó que la casa era tuya y que nosotros vivíamos ahí gratis. No sabía eso. Su disculpa me conmovió porque revelaba que Esperanza había finalmente comenzado a explicarles a los niños la realidad de su situación, algo que debería haber hecho años atrás. Gracias por llamar, Roberto. Sé que los cambios han sido difíciles para ti. Sí, pero también han sido buenos en algunas maneras, admitió. En el nuevo departamento tengo que ayudar más con la limpieza y la cocina. Al principio me molestó, pero ahora me gusta saber hacer cosas. Y papá y yo hablamos más porque él me enseña a hacer reparaciones menores, en lugar de contratar a alguien para todo. Su descripción de su nueva vida sonaba como la descripción de una familia que finalmente estaba funcionando como equipo, donde todos contribuían según su capacidad, donde las responsabilidades se compartían en lugar de cargar todo sobre una persona. Cuando Carmen regresó a Guadalajara al final de su visita, prometió llamarme todas las semanas y regresar en las vacaciones de verano. Mientras la veía subir al autobús, agitando la mano por la ventana, sentí una mezcla de tristeza por su partida y gratitud por haber podido establecer una relación nueva y saludable con al menos un miembro de mi familia. Las semanas que siguieron a la visita de Carmen fueron especialmente tranquilas. Desarrollé nuevas rutinas que se centraban completamente en mis propios intereses y necesidades. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca municipal, donde conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por transiciones similares en sus vidas. Algunas eran viudas como yo, otras se habían divorciado después de matrimonios largos, y una había decidido jubilarse temprano y mudarse a la playa después de décadas trabajando en la Ciudad de México. Lo que todas teníamos en común era la experiencia de haber reestructurado nuestras vidas después de los 60 años, de haber tomado decisiones valientes que nos habían alejado de situaciones cómodas pero insatisfactorias. En nuestras discusiones semanales sobre libros, a menudo terminábamos hablando sobre nuestras propias historias, y me di cuenta de que mi experiencia no era única. Muchas mujeres de nuestra generación habían llegado a puntos similares donde tuvieron que elegir entre la comodidad familiar y el respeto personal. Una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín que había creado en el patio de Guadalupe, recibí una llamada de un número desconocido. Era Miguel, y su voz tenía una formalidad que no había escuchado antes. «Rosa», me dijo, «quería agradecerte por algo que tal vez no esperabas. Estos meses han sido difíciles económicamente, pero han sido buenos para nuestra familia en otras maneras. Esperanza y yo estamos comunicándonos mejor sobre el dinero y las responsabilidades.
Los niños están aprendiendo a valorar las cosas de manera diferente. Y yo me di cuenta de cuánto dábamos por sentado cuando vivíamos en tu casa. Su llamada me sorprendió porque era la primera vez que alguien de la familia había expresado gratitud por las consecuencias de mi decisión, en lugar de solo quejas sobre las dificultades que había causado. Me da mucho gusto saber eso, Miguel, le respondí. Siempre esperé que ustedes pudieran ser felices y autosuficientes. Tal vez solo necesitaban la oportunidad de descubrir que podían serlo. Sí, admitió. Y Rosa, quiero que sepas que estás bienvenida a visitarnos cuando quieras. No para quedarte, no para cuidar a nadie, solo para visitarnos como familia. Su invitación era pequeña, pero significativa. Por primera vez, alguien me estaba invitando a visitarlos en términos de igualdad, no como empleada doméstica o cuidadora gratuita, sino como miembro respetado de la familia. Gracias, Miguel. Eso significa mucho para mí. Tal vez en el futuro pueda ir a visitarlos, cuando todos hayamos tenido más tiempo para procesar estos cambios. Después de colgar, me senté en el columpio que Guadalupe había instalado bajo el árbol de mango en el patio. El atardecer pintaba el cielo de colores que nunca había tenido tiempo de notar cuando mis días estaban consumidos por las necesidades y demandas de otros. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío para usar como yo quisiera. Esa noche, escribí una carta larga a Francisco. No la enviaría a ningún lado, por supuesto, pero escribirla me ayudó a procesar todo lo que había experimentado en los últimos meses. Le conté sobre la paz que había encontrado en Puerto Vallarta, sobre la relación nueva con Carmen, sobre los pequeños signos de que tal vez nuestra familia podría sanar con tiempo y distancia. Francisco, escribí, creo que finalmente entendí lo que tratabas de enseñarme cuando decías que yo merecía ser amada, no solo útil. Durante años después de tu muerte, pensé que mi valor venía de cuánto podía sacrificarme por otros, pero ahora entiendo que el amor verdadero incluye respeto, consideración y reciprocidad. Espero que desde donde estás puedas estar orgulloso de mí por finalmente aprender a valorarme tanto como tú me valorabas. Cuando terminé la carta, la guardé en una caja junto con las fotos más preciadas que había traído de Guadalajara. No era una despedida a Francisco ni a los recuerdos felices de mi familia. Era una forma de honrar tanto el pasado como el presente, de reconocer que podía amar mi historia sin dejar que esa historia controlara mi futuro. 6 meses después de mudarme a Puerto Vallarta, Esperanza me llamó con noticias que me sorprendieron. Mamá, Miguel fue promovido en su trabajo. Con el aumento de sueldo, vamos a poder mudarnos a una casa más grande el mes que viene. Una casa con jardín, donde Roberto y Carmen pueden jugar afuera. ¡Qué maravilloso!, le respondí, y mi alegría por sus buenas noticias era genuina. Me da mucho gusto saber que las cosas están mejorando para ustedes. Sí, dijo. Y luego, después de una pausa, mamá, cuando nos mudemos a la casa nueva, me gustaría que vinieras a bendecirla. No para quedarte, solo para visitarnos y conocer nuestro nuevo hogar. Carmen insiste en que tiene que enseñarte su cuarto nuevo. Su invitación era simple pero profunda. Era la primera vez que me pedía algo sin demandas ocultas, sin expectativas de que yo resolviera problemas o proporcionara servicios gratuitos. Era una invitación de hija a madre, de familia a familia. Me encantaría ir a bendecir su nueva casa, le dije, y me encantaría ver el cuarto nuevo de Carmen. Cuando colgamos, me di cuenta de que estaba sonriendo. No porque pensara que todo volvería a ser como antes. Eso no era posible ni deseable, sino porque, por primera vez en años, veía la posibilidad de una relación familiar basada en respeto mutuo en lugar de dependencia desequilibrada. Esa tarde, mientras preparaba té de manzanilla en la cocina de Guadalupe, reflexioné sobre el viaje emocional que había hecho en los últimos meses. Había comenzado sintiendo que mi vida estaba terminando, que había perdido mi lugar en el mundo cuando perdí mi lugar en mi familia. Pero había descubierto que mi vida no había terminado. Simplemente había comenzado un capítulo nuevo. A los 73 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, para cambiar situaciones que no te sirven, para elegir la dignidad sobre la comodidad. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere distancia, que las relaciones sanas necesitan límites,
y que cuidar de otros no debe significar dejar de cuidar de ti mismo. Mientras veía el atardecer desde la terraza, con una taza de té caliente en las manos y el sonido de las olas de fondo, murmuré una pequeña oración de gratitud, no por los años difíciles que había pasado, sino por la fuerza que había encontrado para cambiar lo que necesitaba cambiar. A veces, el mayor regalo que puedes dar a la gente que amas es enseñarles que tú también mereces ser amada. Y en el silencio tranquilo de esa tarde perfecta, finalmente entendí que el silencio que había elegido mantener no era el silencio de la derrota, sino el silencio de la sabiduría. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que decides mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos estás viendo? Comenta abajo.